Señoras, señores, mis queridas amigas y amigos, queridos alumnos de la universidad, yo creo que todos sentimos una cierta fascinación por los años transcurridos, por el tiempo pasado. El tiempo pasado nos ha permitido ver, escuchar, acercarnos a acontecimientos importantes. Yo recuerdo la impresión que me causó en 1950 enterarme de que Europa había nacido. Y recuerdo el interés que me causó pensar en el desarrollo de Europa y seguir en el tiempo que he ido pasando aquellos tratados de 1951, 1957, 1986, 1992 o 2007. Y recuerdo con interés especial el idilio España, Europa. Un idilio en el que no faltaron algunas regallinas, en el que no faltaron algunos episodios, algunos escenarios de celos. Un idilio que terminó felizmente. Estoy pensando en los jóvenes en este momento y pienso, tengo que deducirlo, tengo que intuirlo, qué es lo que esperan en estas breves palabras que les voy a dirigir. Y yo tengo la impresión de que hay una frase que están pensando los jóvenes que están aquí en la sala, y es: cuéntame cómo pasó. Os voy a contar cómo pasó. Todo comenzó el día 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte del general Franco, cuando el rey don Juan Carlos I fue proclamado rey de España. A los pocos minutos, se dirigió en un solemne discurso delante de en el Parlamento español, del que extraigo una frase que a mí me impresionó mucho. Decía el rey: Europa deberá contar con España. Los españoles somos europeos. Y con esto Su Majestad abría la puerta al mundo internacional y a Europa. Una puerta, os quiero recordar, que estaba cerrada desde 30 años antes. En Potsdam, al terminar el 2 de agosto de 1945 la conferencia de Potsdam, las tres potencias que se reunieron en Potsdam declararon que no apoyarían ninguna solicitud del gobierno español para entrar en las Naciones Unidas. 1945, 30 años antes. Empezó el asedio, empezó la incomunicación de España en sus relaciones internacionales durante 30 años. El rey, con esta frase, Europa deberá contar con nosotros, abría la puerta. Y el pueblo español reaccionó mayoritariamente. Reaccionó de una manera, yo diría, inesperada, magnífica. En su gran mayoría, el pueblo español consideró este tema, el tema europeo, lo consideró como un tema de Estado, no como un tema ideológico. Mayoritariamente se produjo el milagro de que Europa se convertía para España en un tema de Estado. Y no solamente, cuando hablo de la gran mayoría del pueblo español, quiero decir sus sectores más influyentes, por ejemplo, los políticos. Los políticos tuvieron una actitud ejemplar. En España, desde la derecha de Manuel Fraga hasta la izquierda de Santiago Carrillo, todos los partidos políticos apoyaron la entrada de España, las negociaciones para la entrada de España en Europa. Todos, no hubo un solo líder excepcional. Incluso
Cuando necesitamos el permiso del Parlamento, de las Cortes Generales, para empezar las negociaciones, hubo una votación en la que votaron en favor de la negociación de la adhesión de España a Europa 285 diputados contra 2. 285 votos en favor de la entrada en Europa contra 2. Pero los empresarios reaccionaron de una manera igualmente favorable. Los empresarios pensaban en el mercado común, en el mercado interior, en ese mercado interior que entonces se calculaba en 150 millones o 200 millones de consumidores, y pensaban en la forma de desarrollar el comercio, en las exportaciones sin aranceles, sin obstáculos extrarancelarios, en unas exportaciones que realmente convenían a nuestro despegue económico. Y los sindicatos pensaron lo mismo. Los sindicatos pensaron en el millón de españoles, de trabajadores españoles que estaban en Europa y que no percibían las ventajas de los trabajadores comunitarios porque pertenecían a un país que no era Europa. Todo se unía a esto. Y recuerdo muy bien, en este momento me conmueve el recuerdo de aquel primer día de la negociación de entrada de España en Europa, en el Palacio Charlemagne, en Bruselas, aquel 5 de febrero de 1979, cuando el presidente de la Comisión, el británico Roy Jenkins, dijo en su discurso: este es un día feliz para ustedes, los españoles, y para nosotros, los europeos. Para ustedes, los españoles, porque van a entrar en Europa, que es su casa. Para nosotros, los europeos, porque sabemos que Europa sin España está incompleta. Qué lejos quedaba Potsdam, qué lejos quedaba la prohibición de entrar en Estados Unidos, en Naciones Unidas. Qué lejos quedaba aquel cerco internacional. Y recuerdo con una enorme alegría la fiesta en el Palacio Real, el día de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, el día 12 de junio de 1985. Recuerdo aquel salón de las columnas que presidían los reyes sonriendo, en que estaba el Felipe González a la derecha con todo el gobierno en pleno, el gobierno español en pleno, y los ex presidentes del gobierno, Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo. Y recuerdo que estaba también el presidente de la Comisión, entonces Jacques Delors, y recuerdo que estaba el presidente del Consejo Europeo, y recuerdo que había 7 primeros ministros de países europeos y que había 11 ministros de Asuntos Exteriores. Y que yo miraba hacia atrás, miraba al público, y estaba el genuino pueblo español. Allí estaba el Premio Nobel de Medicina, estaba Manolo Santana, el gran tenista ganador de Wimbledon, estaba el campeón mundial de motociclismo Ángel Nieto, estaba el actor Pepe Isbert, estaba la actriz Nuria Esper, guapísima, estaba el poeta Rafael Alberti. ¿Dónde quedaba aquella España encerrada? España había sido democratizada, nos estábamos democratizando y firmábamos la entrada en Europa. Déjenme hablar muy brevemente del presente. Escucho a veces con tristeza, con una inmensa tristeza. Yo no diría con ira, porque la ira no es democrática,
pero escucho a los grupos pequeños de escépticos, minoritarios o de eurófobos preguntarse: ¿Europa? ¿Europa por qué? ¿Europa para qué? Creo que hay que escucharlos con tolerancia, pero yo me pregunto, ¿no nos hemos enterado los españoles de que somos los grandes beneficiarios, el gran beneficiario de los fondos estructurales y de solidaridad europea y de los fondos de cohesión económica y social? Yo no les quiero abrumar con cifras, pero quiero sí que recuerden que España, desde que entró en Europa, desde el 12 de junio de 1985 hasta hoy en día, ha recibido de Europa 200.000 millones de euros para el desarrollo de sus infraestructuras, para su desarrollo económico, sin devolución, sin necesidad de devolución. ¿Dónde se ha visto esto en el mundo internacional de hoy? ¿Dónde se ha visto una muestra de solidaridad de las regiones más ricas con las regiones menos ricas, menos desarrolladas? Y quiero recordar que hay 500.000 estudiantes que han ido con becas Erasmus, que han ido a Europa a estudiar y a tener amigos europeos. Y quiero recordar que nuestra entrada en Europa se consideraba como un anclaje en la democracia. Pero quiero recordar también que nuestra entrada en Europa ha producido un avance impresionante, porque tenemos un mercado único que hoy es de 500 millones de habitantes, de consumidores, en el que entramos nosotros. Entran el 60% de nuestras exportaciones. Y quiero recordar que nuestra economía tiene un Producto Interior Bruto, un PIB, en 2016 de 1,11 billones de euros, que hace que nuestra economía sea la quinta economía de las 28 economías de la Europa de hoy, de la Unión Europea. Y quiero recordar que cuando entramos, nuestro Producto Interior Bruto era simplemente el 70% de la media comunitaria, cuando hoy ha ascendido al quinto lugar del ranking de los 28 países. Y déjenme hablar un minuto solamente del futuro. El futuro lo conocemos. El futuro, y vosotros jóvenes, debéis leerla una y otra vez. Está escrita en la declaración de Robert Schuman de 9 de mayo de 1950, la fecha de iniciación del proyecto europeo. Y en este futuro se dice: vamos hacia un sistema federal. Podría decir: vamos a una unión económica y política. La Europa tradicional devastada por la guerra, la Europa heterogénea, llena de nacionalidades medianas y de países medianos y pequeños, lleno de países de hablas alejadas, de idiomas alejados, llena de países de diferente grado de desarrollo, de diferente grado cultural, de diferente raza, de una religión rota y diferente religión. Esta Europa se pretendía en 1950 una Europa unida. Y una Europa unida, ¿qué es lo que quiere decir? Son las etapas que hemos realizado. Hay impacientes, yo comprendo la impaciencia. ¿Cuándo terminará Europa? Transformar desde la Europa de Carlomagno a la Europa de hoy, transformarla en una unidad, es una tarea difícil, pero hemos superado fases importantes. Hemos superado la unión aduanera, hemos superado la Constitución, el paso al mercado común con las 4 libertades. Hemos superado la unión económica
y monetaria. Hemos superado la ciudadanía europea. Estamos afanándonos en buscar una política exterior y de seguridad comunes, una política de defensa común, una política de asuntos de justicia y de asuntos interiores común. Estamos buscando una unión bancaria y una unión fiscal. Este es el proceso. Pero el proceso es importante cuando consideramos que Robert Schuman pronosticó que se habían terminado las guerras. ¿Dónde están las guerras? Recuerden ustedes que Europa no dio el ejemplo en materia de armas. Recuerden ustedes la guerra franco-prusiana de 1870, la guerra de la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Europea de 1914, la Segunda Guerra Mundial, Guerra Europea de 1939, que devastó Europa, que nos colocó en ruinas. ¿Dónde están? Es imposible. En este momento las guerras son imposibles. Y se ha hecho un mercado interior como si fuésemos el doble de los Estados Unidos, con 500 millones de habitantes, donde hay libre circulación de mercancías, de personas, de servicios, de capitales. Es un milagro. Y Europa, por primera vez, habla en muchas ocasiones internacionales con una sola voz. Es un sueño. Cuando me preguntan por qué Europa y por qué España en Europa, no lo puedo entender. Y ahora me quiero dirigir a los jóvenes que están en esta sala, a los universitarios, a los que todavía no son universitarios, que están haciendo el bachillerato, a la gente joven. Yo les pido a los jóvenes que no dejen de soñar, que sueñen en esta Europa, que hay un momento en que el testigo les va a llegar a ellos. Mi generación se terminó, está dispersa, está retirada, no cuenta. Fue la generación que soñó en una Europa unida. La generación que me sigue está en la cabina de mandos, está en los timones, está dirigiendo la operación. Pero esta noche me quiero dirigir, y con esto termino, especialmente a las mujeres y a los hombres jóvenes que están en la sala. Yo sé que os parecerá extraño, pero dentro de muy pocos años, dentro de poquísimos años, vosotros no lo veis con claridad en este momento, vosotros vais a ser los que vais a ocupar los puestos de responsabilidad y de mando en este país. Vais a ocupar los puestos de responsabilidad y de mando en la política, en la economía, en la universidad, en las empresas, en los sindicatos, en los medios de comunicación, etc. Yo esta noche me dirijo a estas jóvenes, a estos jóvenes. Yo soy un viejo soñador que ayudó a empezar este proyecto y a empezar la participación de España en este proyecto. Esto terminó, ya no existe. Pero a vosotros os invito a soñar y a llevar a Europa a buen puerto. Todos los grandes pasos que han dado los pueblos en la historia se soñaron anticipadamente por las mujeres y los hombres jóvenes y valientes. Quiero que pertenezcáis a ellos. Soñar en Europa, porque no hay sueños imposibles. Muchas gracias. Hemos recogido durante las últimas semanas una serie de preguntas precisamente de los jóvenes sobre el presente y el futuro de Europa.
y hemos hecho una selección de esas preguntas. Como botón de muestra, vamos a pedirle a esos jóvenes que la planteen para que el embajador Bassols pueda contestarlas, decirnos su opinión al respecto. Vamos a empezar con Santiago Barrero. Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al embajador Bassols si considera que los actuales líderes de la Unión Europea están a la altura de los padres fundadores. ¿Tienen la misma visión de futuro que sus antecesores? Estoy pensando en figuras como Adenauer, como De Gasperi, como Schuman, como Monnet, etc. Muchas gracias. Estimando Barreno, ya puedes imaginarte, permitirme que os tutee a los jóvenes, ya puedes imaginarte la admiración sin límites que yo tengo por los padres fundadores, por Jean Monnet, por Robert Schuman, por Alcide de Gasperi, por Konrad Adenauer, por Paul-Henri Spaak, por todos ellos. Me pides si tienen los gobernantes de hoy la misma calidad, la misma fuerza. Yo reconozco que aquellos hombres, que aquellos políticos tuvieron una fuerza inmensa, pero las circunstancias eran otras. Aquellos hombres estaban ante una Europa devastada, que necesitó en 1947 el Plan Marshall de Estados Unidos para conjuntamente, entre el capital americano y el esfuerzo europeo, levantarse. No tenían otro remedio, no había otra salida. Jean Monnet decía con frecuencia, con mercados tan pequeños no se puede aspirar al desarrollo, y tenía razón. Tuvieron la visión, tuvieron la fuerza, pero tenían las circunstancias que los empujaban. De manera que gran parte del mérito de aquellos hombres era suyo propio, eran políticos de primera categoría, pero la otra parte era la desesperación de una Europa devastada. Hoy en día estamos en circunstancias diferentes. No le podemos pedir peras al olmo, no podemos pedir que nuestros políticos luchen con la misma fuerza, con la misma fiereza con que lucharon ellos. Porque Europa es una conjunta, aparte de la crisis económica, superada la crisis económica, es un continente ya rico. Ahora se trata de otra cosa. No se trata de tener aquel envite de fuerza, sino el entusiasmo callado, la perseverancia y las aptitudes técnicas para ir adelante. Yo creo que sí lo tienen los gobernantes de hoy. Hemos recibido también varias preguntas precisamente sobre los jóvenes en Europa. Y como botón de muestra invitaré a Selene Pisabarro a formular su pregunta. Buenas tardes, embajador. En 1986 la Unión Europea era ese gran desconocido para los jóvenes españoles y hoy en el año 2017 llevamos 3 décadas en las instituciones europeas. ¿Cómo ha cambiado la visión de los jóvenes sobre la Unión Europea a lo largo de estos años? Y si me permite, le hago otra pregunta. ¿Cómo lo percibían antes en comparación con ahora? Gracias. Muchas gracias, Selene. Esto es una contestación, merecería una contestación muy parecida a la anterior. Yo era joven español en aquellas épocas, en las épocas en que esperábamos, en los años 40, esperábamos el milagro, que se produjese el milagro de Europa, de la unidad de Europa. Pero España era diferente. España salía Europa salía de una cruelísima guerra mundial y los jóvenes sabían que no había otra salida. Se lo decían precisamente los de Gasperi, los Konrad Adenauer y los grandes políticos de aquel momento, y los jóvenes llegaron a creerlo y aceptaron mayoritariamente cambiar la estructura de Europa y pasar de la Europa heterogénea a la Europa unida. Pero era porque los jóvenes, no es que los jóvenes fuesen mejores o peores, mejores aquellos, más europeístas aquellos que ahora, no. Es que entonces tenían que hacer de la necesidad virtud y se acogieron a la iniciativa de sus políticos y la secundaron casi con fiereza.
Los jóvenes de ahora viven otros momentos, viven momentos de mayor paz, viven momentos de mayor prosperidad. La Unión Europea no solamente nos trajo a nosotros la democracia, sino que nos trajo también la prosperidad, o ayudó a traer la prosperidad. Y los jóvenes de ahora, yo diría que son más reflexivos, más racionales, que son igualmente europeístas y menos entusiastas, pero que son técnicamente, están en las universidades, en la calle, en los talleres, en las oficinas, en los ministerios, en la administración, en las empresas, están convencidas de que el país es Europa. No hay una diferencia de ideología, todos piensan en Europa, pero aquellos pensaban por necesidad y estos por convencimiento. Pues del presente nos vamos al futuro. Hay también mucha inquietud por el futuro de la Unión. Vamos a unir varias preguntas y hacer una contestación conjunta sobre estas preguntas de futuro. Y invito a Carlos Johnston, a Paula Foces y a Raquel Herreno a formular sus tres preguntas, que las tres versan precisamente sobre ese futuro de Europa. Buenas tardes, embajador. Quería preguntarle cómo ve usted el futuro de la Unión Europea tras el Brexit y de qué maneras puede salir más reforzada la Unión de esta situación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería comenzar diciendo que el 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma se celebró en un clima de desencanto por la no aprobación de la Constitución Europea. Recientemente hemos celebrado el 60 aniversario con la pérdida del primer socio europeo en el ambiente del Brexit. Entonces mi pregunta es un poco de perspectiva de cómo cree usted que se celebrará el 70 aniversario de estas comunidades. Buenas tardes. Mi pregunta era sobre la propuesta hecha por más partes de la Europa dos velocidades, o sea, como una cooperación reforzada entre los países que quieren avanzar en la integración. Y quería saber de usted si es una propuesta que en alguna manera va en contra de los principios fundadores de la Unión Europea o si es necesaria para la crisis en la que se halla hoy en día la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, las tres preguntas tienen una relación. Quizá yo voy a dar la respuesta con algunos matices. Empecemos por el tema del Brexit. El tema del Brexit ha alarmado a la comunidad internacional y sobre todo a la europea, no sé si hasta límites quizá innecesarios. El Brexit no es una buena noticia. Pasaremos de ser 28 a 27 y se nos va un socio importante, esto es cierto y lo tengo que admitir. Pero mi pregunta sería a los que hablan del Brexit. Gran Bretaña, el Reino Unido, entró verdaderamente convencido de que quería ir a la Europa que había anunciado Robert Schuman, a la Europa federal, o quería sobre todo una Europa, una zona de libre cambio, una zona de libre comercio, una Europa de buena circulación de las mercancías, de los capitales y poco más. Estaba convencido el Reino Unido de que quería transferir soberanías propias del Reino Unido a unas instituciones supranacionales que iban a gobernar a Europa entera, el Reino Unido incluido. Yo creo que nunca fue así. La actitud del Reino Unido, actitud perfectamente lícita del Reino Unido durante estos años, demostraba que cada vez que se hablaba de la unión política y la unión económica, había un país que arrastraba los pies y que se sentía incómodo en esta posición y que no estaba dispuesto a llegar al final. Es tanto así que cuando se creó la comunidad, las comunidades europeas en 1951, la CECA, y en 1957 los otros dos tratados, el Reino Unido en 1960 creó la EFTA, la European Free Trade Area, una zona de libre comercio con otros 10 países europeos. Fue más tarde, en 1961, que decidió entrar y entró en 1972.
Pero el Reino Unido tengo la impresión de que ha vivido siempre mentalmente con un pie fuera de Europa. Y es perfectamente lícito. El artículo 50 del Tratado de Lisboa permite la salida de un socio, igual que lo permite y que se permite en cualquier asociación normal. Es cierto que no estaba previsto en los otros tratados, pero en Lisboa sí. De manera que yo creo que si se negocia adecuadamente la salida de la Gran Bretaña porque así lo ha pedido, si se negocia para no perder las ventajas que ellos y nosotros hemos ido adquiriendo y las relaciones que hemos establecido, si se negocia bien, el resultado de que queden 27 países no altera el objetivo de ir hacia una Europa unida. ¿Y de ir cómo? Porque se me hace otra pregunta, de ir cómo. ¿Vamos a ir todos juntos o ha llegado el momento de la Europa de las dos velocidades? Y cuando se me pregunta esto, se me ha dicho la Europa de las dos velocidades en la que unos países decidan ir más rápido a la unión política y económica y otros más lentamente. Esta Europa ya existía. En la Unión Económica y Monetaria, unos países la habían aceptado, pero Gran Bretaña, Dinamarca y los países de reciente entrada en Europa no habían aceptado la Unión Económica y Monetaria. Ya teníamos dos velocidades. Y no es contraria al tratado. El artículo 20 del tratado admite la cooperación reforzada. ¿Qué quiere decir la cooperación reforzada? Que un grupo de países puede fijarse un objetivo que puede ser, yo no sé, la defensa común o los derechos sociales o el tema fiscal o el tema bancario, el que sea, y adelantarse a los demás. Esto está perfectamente permitido y previsto en el artículo 20 del Tratado de Lisboa. En definitiva, el Brexit no va a causar un daño irreparable, va a causar daño, pero no un daño irreparable, a la construcción de una Europa unida política y económicamente, número uno. Y segundo, la Europa a dos velocidades, que ya fue admitida. Hay un informe, el informe Tindemans de 1976, en la que se hablaba de la Europa de dos velocidades, dos o más velocidades. Se la llamaba incluso la Europa, de una manera un poco barroca, la Europa de geometría variable, que ya era posible ir hacia el objetivo final en grupos. Los más osados admitirían la unión económica y la unión política y harían la entrega de soberanías a las instituciones supranacionales y se dirigirían a la unidad en cabeza. Y los menos osados llegarían más tarde, el barco llegaría a puerto más tarde. Esto es perfectamente posible. Lo único que yo desearía, porque soy un soñador de Europa, es que el día que esto llegue, España esté en la primera velocidad. Pues muchas gracias. Pido un aplauso para el embajador. Le han pedido los autores del musical que lean unas palabras suyas como preludio, como prefacio del mismo musical. Lo que están a punto de presenciar es un recital musical que cuenta la historia del intento de integrar políticamente el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Es un espectáculo creado para llegar a todos los ciudadanos europeos en años decisivos para nuestro futuro. Los autores han querido respetar en todo momento el espíritu de uno de los lemas claves que resumen la Unión Europea: unidad en la diversidad. De hecho, el musical se ha hecho en varias versiones lingüísticas. Todas cuentan la misma historia.
pero adaptan su narrativa y su recorrido musical a la lengua y a la cultura nacional que abordan. En la versión española van a escuchar canciones en alemán, francés, inglés, italiano, rumano y español. Canciones que en cualquier caso serán comprensibles a partir de lo que se verá en el escenario. Los estilos musicales siguen la cronología de la historia que se cuenta. Los textos narrativos están en español y también el prólogo, en el que se escuchará una voz femenina española y la voz del narrador, que es de lengua madre italiana, como el cantante. Ambos piden disculpas de antemano por sus imprecisiones en la pronunciación del español, que sin duda notarán. Ambos se han entregado de lleno para interpretar el espectáculo directamente en este idioma, ya que creen profundamente en el mensaje que quieren transmitir y en la cercanía de comunicarlo en la lengua del país.